Hoy vamos a hablar del modelo agroexportador. El grupo está compuesto por Celia Cáceres, Gabriel Fuentes, Michelle Galeano y Cristina Miranda. La agenda de este video es la siguiente: definición y origen del modelo agroexportador, contexto histórico, causas y consecuencias, ventajas y desventajas, duración del modelo, ejemplos y restricciones. América Latina se reacomoda al nuevo mercado mundial y Argentina se incorpora como uno de los principales productores de alimentos y materias primas. ¿Qué es el modelo agroexportador? Es un modelo económico basado en la producción de bienes relacionados con la agricultura. A partir de la explotación de las tierras, que necesitan de capitales externos e inversiones. Los países ponen énfasis en esta actividad productiva con el fin de obtener divisas, mediante su venta a mercados externos en otras naciones vecinas o continentes. Origen del modelo agroexportador. Surgió en la segunda mitad del siglo XIX en Argentina y otros países que se encontraban en situaciones similares, los cuales tenían grandes extensiones de tierra que se podían aprovechar de gran manera para términos agrícolas y productivos. Se trataba de naciones jóvenes que recientemente habían logrado independizarse de Europa y que gozaban de una alta inversión extranjera para emprender dicho proyecto. Durante la mitad del siglo XIX comenzó el proceso de transformación de la estructura de los países, que fue la base de la modernización y su futura expansión. Los años precedentes fueron años de constantes guerras civiles, debido a las distintas opiniones de cómo debía ser la organización nacional de Argentina, por lo que los estados debieron tomar medidas para asegurar y garantizar al pueblo un orden nacional. Fue impulsado por ideas de las grandes potencias europeas, como Gran Bretaña y también Estados Unidos, los cuales tenían un modelo capitalista. Grandes intelectuales como Domingo Faustino llegaron a plantear nuevas propuestas como unificar la economía, promover nuevas inversiones extranjeras, desarrollar actividades primarias, libre cambio con el exterior. Contexto histórico del modelo agroexportador. El modelo agroexportador surgió en una época donde se ubicaban países centrales que eran consumidores y países periféricos que eran exportadores, por lo que el modelo agroexportador tenía el rol de proveer a dichos consumidores los alimentos y productos que necesitaban. Ejemplos de lo que se exportaba. Argentina, carnes, cueros y cereales. Brasil, Colombia y El Salvador exportaban café. Perú se dedicaba a la exportación de granos. Ecuador exportaba bananos. Cuba exportaba azúcar. Y por último tenemos a Chile, que se encargaba de exportar minerales. Más sin embargo, existían otros países que exportaban y también existían otros productos que eran exportados. Principales causas del modelo agroexportador. La cantidad de terreno disponible para cultivos. Esto como resultado del pasado agrícola durante la época de la colonia de las naciones latinoamericanas. La inversión extranjera abundante en países como Argentina. Esto permitió levantar una infraestructura agrícola extensa, a medida que Gran Bretaña se constituía en el principal comprador de sus productos. Consecuencias del modelo agroexportador. Consecuencias políticas. Durante estos años se estableció el predominio de la ideología liberal,
como valores supremos la libertad individual y la inviolabilidad de la propiedad privada. Esta época marcó el desarrollo de las instituciones orientadas al ideal de orden y progreso, por medio de un Estado interesado en establecer condiciones favorecedoras para los exportadores de materia prima, pero despreocupados de los problemas surgidos en la relación entre capital y trabajo. Consecuencias sociales. Este profundizó la brecha social entre grupos hegemónicos compuestos por grandes terratenientes y personajes relacionados estrechamente con el capital extranjero. Por otro lado, la burguesía dominante se las arregló para tener el control del Estado y promulgar leyes que favorecieron el despojo de minifundios y tierras comunales de los pueblos indígenas. Consecuencias económicas. Fuerte crecimiento en la economía latinoamericana entre fines del siglo XIX y principios del XX. Una disminución significativa del comercio interno, un desarrollo industrial prácticamente atrofiado y una fuerte dependencia del capital extranjero. Las grandes empresas británicas o estadounidenses fueron parte fundamental en la construcción de enclaves económicos en áreas donde los estados latinoamericanos llegaron a una práctica renuncia a su soberanía. Ventajas del modelo agroexportador. Flujo de capital extranjero. El ingreso masivo de divisas extranjeras incrementó rápidamente los presupuestos nacionales, permitiendo la inversión interna. Inmigración. Muchos países de América presenciaron la ola de migrantes europeos que venían a cultivar en sus tierras. Estos incorporaron conocimientos en la materia y tradiciones culturales y también culinarias que enriquecieron la cultura local. El modelo agroexportador también impulsó el crecimiento. A través de la expansión del sector agrícola, la plataforma cultivable creció y el volumen de materia prima exportada fue significativo. Ventajas comparativas. El éxito de la empresa agrícola dependía de la combinación y manejo óptimo de los factores productivos en economías de escala, para aprovechar las ventajas comparativas de la región, en particular el bajo costo de la mano de obra. Desventajas del modelo agroexportador. Dependencia del mercado externo. Una vez que los mercados externos están saturados, la economía agroexportadora se verá en crisis ante la disminución de su única fuente de ingreso. Desequilibrio regional. Las regiones se enriquecen de manera desigual. Los latifundios. Surgieron los grandes terratenientes y latifundistas de producción amplia pero moderada. No impulsó el desarrollo. El país como tal creció en términos económicos, pero no en industriales. Duración del modelo agroexportador. El éxito de este modelo, previo a su entrada en crisis en el primer tercio del siglo XX, suele variar de acuerdo a la historia particular del país. En este caso pondremos de ejemplo a Venezuela, Argentina y El Salvador. Venezuela, antigua nación rural de amplia explotación cacaotera. Surgió a finales del siglo XIX su desarrollo petrolero, abandonando de esta forma para siempre el agro en pos de una economía más o menos crudo dependiente. Argentina se inicia entre 1850 y 1880, teniendo su apogeo entre 1880 y 1914. Su economía creció gracias al boom de la lana. En El Salvador, el cultivo del añil constituye una actividad productiva totalmente española. Desde el siglo XVI se difundió en la región centroamericana. A nivel internacional, el precio del añil experimentó aumentos desde finales de la década de 1840 hasta el año 1868, año a partir del cual su precio comenzó a disminuir. En la década de 1840 hubo intentos de exportar productos agrícolas, entre los que figuraban el algodón, los cuales fracasaron por no tener las condiciones económicas adecuadas. Los esfuerzos del gobierno por aumentar la producción de algodón fueron insuficientes, pues para 1858 solo el departamento de Usulután era el que producía una pequeña cantidad de algodón. Debido a la escasez de algodón para alimentar los solares, el precio del algodón comenzó a aumentar y los precios del añil disminuyeron, lo que incentivó a los productores salvadoreños a sembrar algodón, convirtiéndose de pronto en el negocio más llamativo. Para 1863 se exportó algodón por primera vez y ya se tenían cálculos de la cantidad de hectáreas que se sembrarían en 1864. El modelo agroexportador en los años 70 demandaba anualmente miles de trabajadores para colectar los cultivos de exportaciones a lo largo del periodo de cosecha.
En el año 1978, el 89% que percibía de divisas El Salvador era de la actividad exportadora, el 81% de las exportaciones tradicionales y el 8% de las exportaciones no tradicionales. Ejemplos de modelo agroexportador. Argentina. El modelo argentino entre 1880 y 1915, época durante la cual el gobierno impulsó el cultivo masivo de granos y cereales, por lo que a menudo se le llamó a la Argentina como el granero del mundo. Durante este periodo creció la red de transporte, se impulsó el latifundio en la Pampa y se exportó hacia Europa buena parte de los productos locales, entre ellos la carne. Sin embargo, el inicio de las guerras mundiales del siglo XX, Primera y Segunda, disminuyó drásticamente el volumen de las importaciones europeas, sentenciando el modelo agroexportador a la crisis y, eventualmente, a ser reemplazado por uno de consumo interno. Perú. En el Perú ha sucedido un auge agroexportador en las últimas 2 décadas. El mayor dinamismo se ha concentrado en las frutas y hortalizas. La demanda mundial por algunas frutas y hortalizas ha aumentado de manera significativa en las últimas 3 décadas. Esta tendencia se asocia a cambios en los hábitos de consumo por los crecientes problemas alimentarios de una dieta desbalanceada hacia grasas y carbohidratos. Durante 3 décadas, las uvas de mesa han sido la espina dorsal de las exportaciones frutícolas. A pesar de la fuerte ampliación del número de especies producidas, las uvas aún representan 1/3 del volumen exportado. Asumimos como punto de partida que en la región latinoamericana cada país enfrenta una realidad socioeconómica y política en particular, y que a su interior ofrece un abanico de problemas múltiples y complejos. Buen ejemplo de esta disparidad es el peso de la producción agropecuaria doméstica. La cantidad de agricultores en el área rural disminuye a medida va aumentando el costo de vida, y al entrar transnacionales a la competencia de los agricultores, estos se ven obligados a movilizarse y brindar su fuerza laboral a diferentes áreas económicas. Tras la globalización en la que se vio un impacto mayoritario en el área urbana, ha obligado a la migración interna en diversos países, con tal de poder mejorar su estilo de vida, ya que se puede obtener mejores ganancias brindando su fuerza laboral a otros sectores. Ante un mercado de venta de tierras moderado, una opción suplementaria puede cumplir el objetivo de transferir la tierra de los productores menos eficientes a los más eficientes, que son los mercados de arrendamiento. Según la FAO, en el año 2002, argumenta a favor de esta propuesta del Banco Mundial que en la región latinoamericana la persistencia de un sector mayoritario de productores rurales de tipo campesino que, a pesar de haber perdido rentabilidad, se resisten a abandonar su tierra. Víctimas del mercado que los margina, se repliegan al autoconsumo y se inclinan para subsistir por actividades diferentes a la explotación de su predio. El impacto de las transnacionales en la industria agropecuaria ha cambiado el paradigma del modelo agroexportador, ya que en muchos lugares se ha visto cómo estas empresas brindan mejores resultados que los campesinos locales, los cuales luchan por subsistir en el vasto mercado del sector agrícola. Sin embargo, se puede brindar un mayor dinamismo al sector gracias a la entrada de las semillas genéticamente modificadas. Si sumamos los esfuerzos de las empresas biotecnológicas con las fuerzas de los campesinos que se niegan a dejar su tierra con tal de seguir laborando como agricultor, se puede llegar a un consenso en el cual se pueda brindar mejores resultados. A pesar de poseer zonas prósperas y altamente competitivas, los trabajadores agrícolas se aplican el aumento de la producción y productividad en detrimento de sus ingresos, su salud e incluso poniendo en riesgo su vida. Es bien conocido que un segmento importante de los asalariados del campo se distingue por ser de origen étnico y/o inmigrante. El principal obstáculo para que la producción se realice bajo la supervisión, encargo o financiamiento de la gran empresa agroindustrial es el hecho de que en América Latina la agricultura familiar campesina representa en promedio un 63% total de las explotaciones agrícolas. En Ecuador el 91% de las fincas y Perú un 80%. El caso de Ecuador es muy particular porque el 91% de las fincas agropecuarias corresponden a este sector. Y como ocurre en Ecuador, los extranjeros están legalmente impedidos para poseer un terreno agrícola, pero que igualmente captan y comercializan en el mercado externo.
La gravedad del caso ha llevado a la OIT a sostener que en América Latina, como en otras zonas del mundo, la mundialización ha sido causa de una degradación de las condiciones económicas, sociales y políticas del sector, y se refieren en concreto a la creciente precarización y el empobrecimiento de la fuerza laboral agrícola, que afectan en particular a las mujeres. Asimismo, señala que es persistente la violación de otras normas fundamentales del trabajo, como el empleo de mano de obra infantil ampliamente difundido y el trabajo forzoso y en condiciones de servidumbre. En este sentido, es prestigiado el organismo multilateral. De ahí que el panorama que se vislumbra no es optimista, pues la competencia en condiciones de desventaja y el predominio creciente de las corporaciones en todos los niveles de la producción agroalimentaria permite prever una mayor exclusión del mercado interno. Esto significa llanamente que la agricultura queda descartada como el medio de vida para millones de productores abandonados en la pobreza rural. Un agravante es que los países que en mayor medida dependen de la agricultura son precisamente los que menos preparados se encuentran para hacer frente a la competencia, por lo que los agronegocios simplemente beneficiarían a un sector de la población, dejando a la mayoría en una pobreza, alcanzando solamente el mercado interno de un país, con los ingresos justos para salir con una replantación de sus cultivos, volviéndolo un ciclo del que sería muy difícil que puedan salir.